Hola, mi nombre es José Manuel Ajeitos y soy investigador postdoctoral aquí en el CIMUS. Hoy os voy a hablar de nuestro laboratorio en el que trabajan los grupos de investigación Biomaterials and Drug Delivery y Natural Polymers and Biomimetics. Estos dos grupos nos dedicamos a la nanotecnología farmacéutica. ¿Y esto qué es? Consiste en medicamentos existentes o tecnologías existentes, llevarlos a la escala nanométrica con el fin de conseguir nuevas aplicaciones, mejor estabilidad. En nuestro campo quizás lo más importante es la escala, ya que nos dedicamos a la nanotecnología. En esta imagen tenéis una molécula de insulina, nanopartículas, una bacteria o una célula eucariota, para que os hagáis una idea de la diferencia que tienen. Pero aún así no es fácil verlo. Si lo intentamos poner a escala, vemos que hay una gran diferencia entre ellas y aún así es difícil de imaginarlo, puesto que esto está fuera de la escala del ojo humano. Nosotros no somos capaces de ver nuestras propias células. Quizás viendo una célula real en microscopía electrónica de barrido con nanopartículas de 200 nanómetros os podáis hacer una idea, pero aún así es muy difícil. Para que os podáis imaginar el tamaño con el que trabajamos, una nanopartícula es a una naranja, lo que una naranja es a la Tierra, con lo que trabajamos con cosas muy pequeñas. A pesar de todo, es posible diseñarlas para que tengan una estructura o unas características definidas que nos interesen. Por ejemplo, una de las tecnologías en las que trabajamos es la de la edición genética, la transformación de células, ser capaz de introducir material genético dentro de la célula para que éstas cambien su función, de una forma parecida a como si en un ordenador fuésemos capaces de cambiar un programa o utilizar un virus para que cambie su funcionamiento, a funcionar mejor o que funcione peor, como por ejemplo matar células cancerígenas. De este modo, aquí tenéis en esta imagen una célula tumoral y si nosotros fuésemos capaces de diseñar unas nanopartículas ideales que penetrasen en ella y la matasen y no matasen a las demás, sería perfecto. Hoy en día somos capaces de hacer que por ejemplo en esta imagen tenéis un pequeño tumor en el que veis esta fluorescencia, son las nanopartículas que hemos conseguido que penetren hasta el interior. Entonces quizás en algún día puedan tener una función terapéutica. Otra de las tecnologías en la que trabajamos es la utilización de nanopartículas y nanocápsulas para vía mucosa, de modo que sean capaces de entrar dentro del cuerpo sin la necesidad de las inyecciones. Pero muchas veces estas nanopartículas tienen problemas en las mucosas porque son arrastradas con mucha facilidad. Entonces nosotros hemos pensado en utilizar estructuras basadas en la naturaleza, como puede ser un grano de polen en el que le hemos eliminado los alérgenos y lo hemos cargado con estas nanopartículas, como podéis ver en esta imagen, de modo que sean capaces de mejorar la interacción con las mucosas o por ejemplo ser capaces de mejorar la interacción con células, como podéis ver en esta imagen en que las células reaccionan a las nanopartículas que hay encima del polen. De la misma manera podemos utilizar la nanotecnología para mejorar la inmunización, haciendo que células como células dendríticas sean capaces de reconocer antígenos y funcionen mejor. Y no solo esto, podemos utilizar matrices tridimensionales de proteína en el cual nosotros somos capaces de introducir material genético para mejorar y cambiar la función de las células, haciendo que se diferencien de una manera u otra, o utilizar matrices de seda para una liberación controlada de proteínas. A pesar de que todo esto parece muy complicado, se basa en principios físicos sencillos que cualquiera puede utilizar. Por ejemplo, ahora mi compañera Sheila Barrios os va a enseñar en un taller práctico una de las técnicas que utilizamos en nuestro laboratorio, solo que a una escala mayor, que es la esferificación. Hola, mi nombre es Sheila Barrios y soy estudiante de doctorado aquí en el CIMUS. Como mi compañero os ha comentado, vamos a hacer una pequeña simulación a escala macroscópica de cómo hacemos las nanopartículas y las nanocápsulas en el laboratorio. Para ello necesitamos dos ingredientes principales. Por una parte necesitaremos alginato de sodio y por otra parte necesitaremos cloruro de calcio. Además nos ayudaremos de una serie de colorantes para poder ver mejor las esferas, además de que simularán la encapsulación de los fármacos. Bueno, el alginato de sodio se trata de un polisacárido, es decir, un compuesto que está formado por una larga cadena de azúcares, que cuando entra en contacto con la disolución de cloruro de calcio pasa de un estado líquido a un estado en forma de gel. Tengo que deciros que todos estos ingredientes no son tóxicos, por lo que lo podéis realizar en casa sin ningún problema.
Además, este proceso se conoce como esferificación. Entonces, vamos a comenzar. En esta jeringuilla tengo la disolución de alginato de sodio con un colorante, en este caso naranja. Voy a añadir gota a gota y despacio en la disolución de cloro de cal. Necesitamos que este proceso sea en agitación para obtener unas nanopartículas y unas nanocápsulas esféricas. ¿Veis cómo se forman las esferas? Este proceso se conoce como gelificación iónica. Vale, ahora para que veáis que no se mezclan los colores, voy a añadir otra disolución de alginato de sodio, pero con otro colorante, en este caso de color verde. También vamos a añadirlo gota a gota y lentamente. Para que veáis cómo se hace realmente en el laboratorio, tengo una disolución de un polisacárido aniónico ya preparada que la vamos a añadir sobre un polímero catiónico. Tengo que comentaros antes que al pasar un láser por esta disolución, la luz no dispersa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando añadimos esta fase aniónica? También la añadiremos gota a gota y lentamente. Ahora, cuando pasamos el láser a través de esta disolución, vemos como el láser difracta. Esto se conoce como efecto Tyndall y quiere decir que hay partículas coloidales en esta disolución. Aún así, vamos a comprobarlo en el Z-Sizer. Hola, mi nombre es Rocío Mellín, soy estudiante de doctorado aquí en el CIMUS y voy a enseñaros cómo se mediría el tamaño de las nanopartículas que ha formulado mi compañera Silvia. Para ello vamos a utilizar este aparato que se llama Z-Sizer y nos va a dar el tamaño de las partículas que lo mide mediante dispersión de luz dinámica. Colocamos aquí la muestra, le damos a Start y esperamos a que haga la medida. Aquí vemos el gráfico donde tenemos el resultado con un tamaño de partícula en torno a 181 nanometros. Si os ha gustado esto y queréis saber más cosas que hace nuestro grupo de investigación, aquí os dejamos el blog.